Hola chicos, aquí nuevamente con ustedes. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con los verbos. En videos anteriores yo discutí con ustedes que el verbo tiene diferentes modos, diferentes formas y que uno de esos modos con los que estamos trabajando es con el modo indicativo, que ese es el que te indica, valga la redundancia, un hecho real que sucedió, está sucediendo o sucederá. Ese hecho real, esa acción que realmente está pasando, puede estar en algún tiempo, puede estar en futuro, puede estar en presente o en pasado. Ese pasado puede ser un pretérito perfecto o un pretérito imperfecto. Ahora bien, cuando tenemos esos verbos en los diferentes tiempos, yo puedo determinar, en ese modo indicativo, yo puedo determinar cuál es la forma no finita de ese verbo, o sea, cuál es el infinitivo. El infinitivo en los verbos indica una forma de ese verbo que es no finita. No finita quiere decir que no tiene tiempo. No tiene un tiempo verbal. Al ser no finita, no tener tiempo verbal, quiere decir que ese verbo, esa forma del verbo no está ni en pasado, no está ni en presente, tampoco está en el futuro. Eso es el infinitivo, que no está en ninguno de esos tres tiempos. Así que yo puedo pasar del indicativo a identificar cuál es el infinitivo. ¿Ok? Cuando de uno de esos verbos indicativos yo puedo determinar cuál es la forma no finita, al convertirlo en infinitivo, ese verbo va a estar en una de estas tres conjugaciones. Puede estar en la primera conjugación, que es cuando ese verbo termina en ar, como por ejemplo, pintar, cantar, limpiar. Son verbos que terminan en ar. Si te fijas, pintar no está ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, por eso es infinitivo. Si ese verbo en su forma finita termina con quiere decir que está en su segunda conjugación, como por ejemplo barrer o beber. Como terminan con las letras quiere decir que están en la segunda conjugación. Si ese verbo en su forma no finita termina con las letras ir, quiere decir que ese infinitivo, ese verbo está en su tercera conjugación. Como por ejemplo, dormir, subir. Esos verbos, como terminan en ir, están en tercera conjugación. ¿Cómo yo te puedo ayudar a que recuerdes estas tres conjugaciones? Vamos a pensar en las vocales. Las vocales tienen un orden. A, E, I, O, U. La A es la número 1, la E es la número 2, la I es la 3, la O es la 4 y la U es la 5. No las vamos a usar las 5, vamos a usar las primeras tres. A, E, I. La A es la vocal número 1. Quiere decir que los que terminan con AR es primera conjugación, porque la A es la número 1. Como la vocal E es la número 2, los verbos que terminen en están en segunda conjugación, porque la E es la número 2. La I es la tercera vocal, así que los verbos que terminen con ir están en tercera conjugación, porque la I es la número 3. Así que de esta forma te puedes ayudar a recordar el orden de las conjugaciones. Primera conjugación, AR, porque la A es la 1. Segunda conjugación, porque la E es la número 2. Y tercera conjugación es ir, porque la I es la número 3. Ar, ir. Ahora bien, la forma no finita, o sea, el infinitivo, no va a tener dos conjugaciones. No va a tener ar y o ar y ir. Va a tener solamente una. El infinitivo o está en primera conjugación, o está en segunda, o está en tercera. No puede tener más de una. Así que, por ejemplo, si yo pienso en el verbo contestar, ar está en primera conjugación. Si yo pienso en el verbo coser, coser está en segunda conjugación. Si yo pienso en el verbo escribir, escribir está en su tercera conjugación, porque todo va a depender
de con qué letras termine. Así que yo puedo pasar de un verbo que sí tiene tiempo, de un modo indicativo, a convertirlo en un infinitivo, en una forma que no tiene tiempo. Así que si yo tengo el verbo leer y yo dije yo leí, leí proviene del verbo leer, del infinitivo leer, que es segunda conjugación. Y así vamos jugando con los verbos. Yo puedo pasar de un infinitivo a conjugarlo a los tiempos, o si está en su modo indicativo, cambiarlo a su forma infinitiva. ¿Ok?